Buenas noches, mi nombre es María Luisa Villarreal Sonora y el día de hoy quiero hablarles un poco sobre el modelo de manejo de acahuales, que es una pieza clave dentro del esquema de manejo integrado de territorio forestal en Calakmul. Sin más preámbulos, voy a pasar a la presentación. El manejo de acahuales es es un esquema, es una forma de de aprovechamiento de un ecosistema que ha sido controversial, pero que también ha sido parte de la cultura y parte del trabajo diario de las comunidades en la península de Yucatán. Y particularmente hoy vamos a hablar de la zona de Calakmul. El manejo de acahuales es una pieza clave de un modelo que se está desarrollando en Calakmul que tiene que ver con el manejo integral del territorio forestal. Este modelo fue desarrollado por el ingeniero Juan Manuel Herrera y su equipo técnico de Socetec, y me dieron la oportunidad de presentarlo junto con las comunidades. De nuevo, les agradezco muchísimo. Mi función generalmente en estas organizaciones es gestora de informaciones. Estoy a cargo de acción de información y me dan la oportunidad de poder recopilar las experiencias y compartirlas con ustedes. Este es un modelo muy interesante, es fascinante. Eh, Sin más preámbulos, comenzamos. Primero que nada, quiero agradecer al ingeniero Juan Manuel y todo su equipo técnico, José Juan, Francisca, Miguel, Lucio, José Antonio y Francisco. Todos ellos son parte clave de los modelos de manejo integrado del paisaje forestal en Calakmul, que es relevante para toda la región, que es un modelo que se ha estado desarrollando desde hace más de 23 años y que está ahorita en un punto digamos, de poder replicarse en otras áreas. Bien, los acahuales, antes de 1997, la primera vez que escuché que el ingeniero Juan Manuel habló sobre el manejo de acahuales, ya desde muchísimo antes, de manera generacional, cuando llegó toda la población, empezó a habitarse las zonas de Calakmul y el sur de Campeche, el sur de Quintana Roo y todas estas zonas. Las poblaciones que se fueron asentando empezaron a hacer aprovechamiento de los ecosistemas de selva. Muchos de ellos, la mayoría venía de otros tipos de ecosistema y no sabían que se enfrentaban a un ecosistema que una vez que se desmonta y que se deja en descanso, digamos, ciertos meses, pues las condiciones del suelo, del clima, la lluvia y lo demás hacen que se empiece a regenerar rápidamente. Entonces, la gente fue desarrollando toda esta cultura del manejo de la cahual como una zona en la cual podían hacer esta rotación en sus parcelas económicas y podían hacer una diversidad de actividades, es decir, dejar zonas para agropecuarias. También por el suelo hay que dejar zonas en descanso, la famosa rosa tumba quema. Estas zonas que se iban quedando en descanso se van regenerando y van creando estos parches de vegetación secundaria. Sin embargo, todos estos terrenos que habían sido sometidos previamente a aprovechamiento agropecuario, esas parcelas económicas de la gente, daban otros productos y la gente se fue habituando al manejo de estas parcelas para producir carbón vegetal y para acceder a materiales de construcción y otro tipo de cosas. Todos los carboneros, lo que sucedió también es que estas parcelas empezaron, como tienen una dinámica muy fuerte, muy bien establecida de regenerar biomasa de manera permanente, es decir, la regeneración y la competencia en las primeras etapas de la cahual son tan agresivas que tenemos una gran generación de biomasa, pequeños diámetros, y este ecosistema era ideal para los carboneros que necesitaban diámetros no muy grandes y que podían hacer el aprovechamiento sin tocar sus selvas, sino trabajando en las áreas agropecuarias que ellos habían dejado en descanso, ¿no? Además tiene otras ventajas, que se ubicaban cerca de los pueblos, la mayoría a orillas de camino, el potencial de regeneración, como les digo, es enorme. Y además, la otra parte muy importante es que tenían el tratamiento, de cierta manera, o la visión o la imagen que se daba, no era que se estaba destruyendo selvas, sino que se estaba trabajando en parcelas que se iban regenerando. Esta parte de la conceptualización, si ven aquí la imagen,
Cuando yo llegué de Coahuila hace casi 30 años, me costaba mucho trabajo entender que esto no era una selva, que esto había sido un área agropecuaria que se dejó en descanso y empezó a crecer de nuevo la vegetación secundaria, una vegetación pionera, una vegetación que es muy competitiva y que era un área, era una parcela, un área agropecuaria. Entonces, la gente que no estamos habituados a este panorama, a esta que cuando uno llega y no tienes entrenada la vista para diferenciar entre una selva, las especies que existen, y una cagual, que es y que empiezas a ver, pues hay diámetros pequeños, la gente ve árboles y dice, es una selva. Sin embargo, esta es una parcela, la fotografía es una parcela agropecuaria que se dejó en descanso, tiene aproximadamente unos 4 o 5 años, y uno puede preguntarse cómo crece tan rápido. Bueno, es parte de la dinámica de la selva y eso se aprovecha por los productores para poder generar el material que necesitaban para el carbón. Se sacaron los permisos, hicieron todos los trámites, daban avisos porque eran áreas agropecuarias, pero llevaban un control con la autoridad. Y entonces lo que sucedió fue que en el 97 la Semarnap le requirió a los carboneros que nada más hacían aprovechamiento y aprovechamiento a través de sus asesores técnicos, les pidió que hicieran algunas acciones de mejoramiento de hábitat, que hicieran algunas contribuciones de compensación por emisiones y lo demás en sus áreas de las parcelas, donde estaban los acahuales y hacían esa parte. Entonces lo que se les ocurrió es decir, bueno, vamos a trabajar en nuestras parcelas, en las mismas áreas, y vamos a hacer un socoleo de liberación, limpiamos, retiramos materia combustible, cosas así, algunas acciones muy simples que no se imaginaban el impacto que iban a tener posteriormente. Estas zonas donde ellos aprovechaban toda la parte de pequeños diámetros para cuestiones de carbón, estaban por turnos y tenían, digamos, unos avisos y una serie de permisos por tiempos para cuando empezaron a socolear, a limpiar, a hacer aclareos de liberación, algunas cuestiones de selección, aprovechamiento de todo el material que sobraba, y empezaron a dejar bonitas sus parcelas. Para cuando tuvieron una supervisión de la autoridad, estas buenas prácticas de manejo del acahual ocasionaron un problema, y es que la autoridad no creía que eran acahuales, porque un fenómeno que se dieron cuenta en 1997, ya el ingeniero Juan Manuel me acuerdo que se acercó y me dijo, oye, fíjate que estuvimos haciendo limpieza a un par de años en los acahuales para que nos pidieron cuestiones de liberación, y el acahual que está cruzando la calle, que tiene la misma edad, tiene la mitad de los diámetros, y este manejo de liberación y lo demás incrementó la productividad del acahual, incrementó los diámetros, y ahora o sea, fue todo un proceso de muchos años, demostrar a las autoridades que era un área agropecuaria, que eran vegetación secundaria, y se tuvo que trabajar en los métodos de aclareos, en empezar pues dentro de las limitaciones que tenía, porque siendo equipo técnico, pues tienes que resolver los problemas de las comunidades todos los días, así que empezaron a apoyarse en las investigaciones de algunos científicos que estuvieran interesados y tratando de hacer algunas pruebas y lo demás. Tardaron 20 años aproximadamente en poder tener un modelo comprobable. Bien, tiene dos componentes el manejo de acahual. El sistema de manejo de acahual, tenemos la vegetación, y vamos a tener áreas donde se va a hacer remoción total y otras áreas donde se hace clareo. Recordemos, les vuelvo a repetir, es un área que anteriormente fue agropecuaria. La cosa aquí es esta. Es un acahual que se trabajó en Valentín Gómez Farías. Me tocó estar en dos turnos de aclareo y de manejo del acahual, y es impresionante la velocidad con la que se recupera el ecosistema y con la que se empieza a hacer este mejoramiento con muy poco esfuerzo. Es entender la capacidad que tiene el ecosistema para recuperarse, es apoyarse en todo el conocimiento ecológico tradicional, que es uno de los pilares que, si recordamos, se determinaron como una de las claves dentro de la Cumbre Mundial de Medio Ambiente en el 92. Decía que las políticas y los programas tenían que basarse
en el conocimiento ecológico tradicional. No el conocimiento ecológico tradicional desde el punto de vista, digamos, del folclore, ¿no? De los usos y costumbres y cosas por el estilo, sino en el uso de metodologías de manejo y de la conservación de los ecosistemas a través de la experiencia práctica y esa intuición que se desarrolla por parte del productor con la cotidianidad a través de generaciones de observación. Como decía el antropólogo Levi Strauss, el conocimiento ecológico tradicional es la misma cosa que la ciencia, el método científico occidental, solo que atacan el problema o entienden el problema desde ángulos opuestos. La observación, esta capacidad que tiene la gente de generar una intuición a través de la repetición y de observar los fenómenos naturales es holística, y lo que hace el método científico es algo más mecanicista, es algo más, pero todos llegan al mismo punto. Entonces, tomen en consideración que este sistema de manejo de acahuales se fundamenta en el conocimiento ecológico tradicional, fundamentado con algunos elementos de ecología, de la dinámica de la recuperación del ecosistema, de grupos funcionales y de otros elementos que algunos investigadores en la región han estado desarrollando y que han tenido la gentileza de compartir con nosotros o han tenido la disposición de trabajar en algunos de los puntos del modelo. Bien, si hacemos voy a explicar rápidamente cómo funciona el modelo y luego vamos a pasar a la parte del fundamento y todo lo demás. Básicamente lo que se hace es una acahual, el acahual que vieron en la otra foto, se ve así desde arriba. Y lo que se hace, digamos, esta es una parcela hipotética de 10 hectáreas. El modelo se basa en la versatilidad. Por eso es el fundamento, es el conocimiento ecológico tradicional, porque hay que entender, o sea, la gente en las comunidades entiende que los procesos ecológicos y los fenómenos que se dan y las formas y los esquemas no son lineales, son muy versátiles, tienen una enorme gama de alternativas, y el modelo se acota y se remite a respetar esa visión de la propia que da el entorno, porque las selvas son biodiversas. Y si no queremos terminar con una plantación, con monocultivos o con 2 o 3 especies, tenemos que aprender, como sabe la gente en las comunidades, a entender y a aprovechar las capacidades de regeneración, el conocimiento de las especies, el conocimiento y sobre todo el propio entendimiento de la visión del productor hacia dónde quiere llevar su acahual. Entonces, tiene un acahual, era un área de naranjales hace muchos años, y bueno, como unos 8 años, y se dejó en descanso, se abandonó la parte de naranjales, no hay agua en Calakmul, y empezó a regenerar. Entonces, tomamos una parcela, digamos que esa hipotéticamente es una parcela de 10 hectáreas, pero puede ser de 20, puede ser de 5, puede ser como las parcelas de Sembrando Vida, por ejemplo, de 5 hectáreas, y entonces se divide en polígonos iguales, digamos de 1 hectárea para que sea más práctico el ejemplo, y tenemos 10 polígonos. Estos 10 polígonos van a hacer los turnos de aprovechamiento. Aquí es muy importante recalcar que esta es una parcela agropecuaria, no es un área forestal. Y es parte de lo que estamos tratando de trabajar, lo que el equipo está tratando de trabajar para que se dé el reconocimiento que el acahual es un área que cambia, es un área de reconversión permanente, pero la ventaja es que estas áreas agropecuarias permiten, en muchos ejidos de la zona de Calakmul, les voy a contar más adelante, han permitido que se conserven los macizos forestales que están establecidos, porque la gente, en serio, la gente se mantiene bastante ocupada con el manejo de su acahual, ¿no? Estamos hablando de gente que tiene 1 hectárea, 2 hectáreas y que tiene que hacer este manejo. Digamos, el ejemplo que sea 1 hectárea. Tenemos 1 hectárea y se divide en cuadrantes, que van a ser 2 turnos de igual tamaño, en el caso es 1 hectárea, y serían 10 hectáreas, 10 turnos, ¿no? El primer año, entre el 87 y el 90%, esto ya se hizo, o sea, se han hecho muchas prácticas durante muchos años, les voy a hablar un poquito más adelante, todo tiene su fundamento,
Entre el 87 y el 90% de la superficie, es decir, de una hectárea de 10,000 metros cuadrados, 8,700 a 9,000 metros cuadrados, se hace un aclareo del 30%, ¿sí? Se hace el aclareo del 30%, más adelante les voy a explicar cuál es el criterio, y eso permite mejorar la densidad, es decir, se hace una selección donde se va eliminando el volumen, hay cálculos de volumen, y se va haciendo esta liberación, aclareo, limpieza, se van haciendo, ya se va observando la selección de los mejores especímenes, árboles padre, especies de interés del productor, y en lugar de tener una plantación, se tiene un área que, vamos a ver más adelante, queda liberada y que permite que se incremente la velocidad con la que crecen los diámetros, y con la parte de incremento, pues conlleva algunas cuestiones que tienen que ver con servicios ambientales. Bueno, ahorita regresamos a eso. Este socoleo, este aclareo del 30% permite mejorar la densidad y la calidad residual, es decir, los 70% de especímenes que quedan en pie van a mejorar muchísimo su calidad. ¿Por qué? Porque se hace esta liberación, este clareo, esta apertura de copas, de doseles, promueve el incremento del volumen y la cosecha de sus productos, porque todo se aprovecha. Bien, es el primer año de manejo, ¿sí? Luego, del 10 al 13% que queda restante, es este cuadrito rojo que ven en la parte superior, al lado izquierdo, se van a dar cuenta que son 1,000 a 1,300 hectáreas, perdón, 1,300 metros cuadrados. Ahí se hace remoción total. La remoción total es porque se requiere hacer parches de luz y porque hay un elemento que derivó del mismo conocimiento ecológico tradicional. En el 87 al 90%, en el resto, en el polígono anaranjado donde se hace el socoleo, donde se hace este aclareo, se promueven de manera natural la regeneración y especímenes que ya se adaptaron de manera natural, pero generalmente son especies pioneras. Esta área de limpieza total permite varias funciones. Uno es abrir claros de luz, porque necesitamos claros de luz para poder promover el crecimiento, el efecto de borde y todo lo demás. El volumen de cosecha, obviamente, al ser del 100%, pues también contribuye al volumen total de cosecha. Y sobre todo es esta zona donde se puede hacer incorporación de especies no pioneras. Es decir, si la persona quiere caoba, si quiere alguna especie que no va a crecer de manera natural por la competencia, pues puede tener una pequeña área donde puede hacer la siembra. Pero no es tanto una plantación, sino, digamos, dispersar semilla, ir fomentando o resembrando o haciendo un tipo de manejo para poder fomentar. Lo importante aquí es que el hecho de seguir y de entender la capacidad del ecosistema para crecer facilita muchísimo toda la parte del manejo. Ya estamos en el primer año, se hizo la remoción y lo demás, y pasamos al segundo año. Se repite el proceso, es aclareo en el 87-90% y se deja un cuadro. ¿Dónde? Bueno, eso es parte del conocimiento ecológico tradicional, del SET, donde el productor va a decidir cuáles son las zonas que a su criterio requieren, o sea, pueden aprovecharse la apertura del claro de luz de 1,000 metros cuadrados, 1,300 metros cuadrados, para poder facilitar o mejorar las condiciones alrededor, y donde se puede hacer el aprovechamiento tal vez de algunas especies, y donde ellos decidan, ¿no? De acuerdo a sus criterios, de acuerdo al uso que le quiera dar. Eso es el respeto completo a la voluntad, al deseo y digamos, a la inclinación en cuestiones de actividades económicas o de conservación que quiera hacer el dueño de la parcela. Esas son parcelas económicas, no olvidemos. Son parcelas agropecuarias abandonadas. En el cuadrito azul, que fue el año anterior, se hace el mantenimiento de la parcela, si es necesario. Sí, si hay que hacer algún tipo de liberación y lo demás, pero realmente no requiere tanto trabajo. Y así, se hace el tercer año, se pasa a otro cuadrante, se hace el aclareo y la remoción total, se le da mantenimiento si requieren las parcelas anteriores, se van abriendo otros claros, otros claros de luz, y eso contribuye a la salud de todo el ecosistema y contribuye a la dinámica de todo el ecosistema. Realmente no se ha retirado tanta vegetación, se están haciendo la liberación y se abren las copas, y eso permite el crecimiento y la competencia, dejando los mejores especímenes, pero también es un volumen muy grande de buenos especímenes,
no se suprime la competencia natural porque el volumen que queda de árboles es todavía bastante significativo. Y así, quinto año, sexto año, séptimo, ya estamos al año 8, año 9 y año 10. Llegamos al año 10 y resulta que, y hay gente que pregunta, bueno, ¿y qué hago? ¿Regresas? Ya hiciste 10 años de manejo, 10 años en 10 hectáreas. Y se produjo desde el primer momento una recuperación. O sea, es decir, se hizo un manejo, entendiendo cómo funciona el ecosistema, esta capacidad de recuperación. Hay muchísimas investigaciones, ahorita vamos a verlo más adelante, sobre cómo funciona el ecosistema, los grupos funcionales y todo lo demás, pero esto permitió ya a un productor hacer 10 años de manejo y aprovechamiento para poder tener ingresos casi, o sea, de inmediato desde el primer año, ¿no? Luego el año 11, o sea, puedes, después de 10 años de manejo, puedes volver a empezar otro turno en otra zona. El cuadrito azul, ¿sí? Pues ya tiene 10 años. O sea, ya tienes ahí una plantación de especies que no eran exactamente pioneras, que puede ser caoba o lo que sea, en un área liberada, en un área que estaba limpia, y que de alguna manera te permitió al final tener aproximadamente 1 hectárea de plantaciones de otras especies y todas estas 9 hectáreas que se fueron limpiando y aclareando y todo lo demás de las especies que deseabas dejar y que se reprodujeron y que se recuperaron de manera natural. Este es un ejemplo de un aclareo que se hizo de una remoción total. Si ven aquí en la parte de arriba fue la remoción total, se quitó toda la vegetación y al cabo del primer año, esa es una foto del mismo predio y lo pueden ver, está en el ejido Valentín Gómez Farías. Ahorita ya está mucho más grande porque ya van como 2 o 3 años. Y esto es la orilla del camino. Esto es regeneración natural. Esto se regeneró de manera natural en el parche de luz. Hay ciertas claves, hay ciertos elementos que estamos considerando en el modelo que fueron también observaciones y recomendaciones por parte de investigadores sobre cómo generar las mejores condiciones para regeneración de la selva. En el caso de vegetación secundaria en estas zonas, ¿no? Este foto de la izquierda es un acahual también, San Valentín Gómez Farías, está sobre el camino que va hacia todas las áreas de parcelas y son áreas que ya fueron aclareadas, no son zonas de remoción, fueron aclareadas. Capra, Justice Capra, decía, eso es algo que les comenté hace rato, que los ecosistemas se sostienen a sí mismos. Tienen un balance dinámico basado en ciclos y fluctuaciones. Son procesos no lineales y eso lo entiende perfectamente bien la gente. Esta conciencia ecológica entonces surge cuando combinamos el conocimiento racional, digo, la investigación científica y todo lo demás, con la intuición de la naturaleza, es decir, esta parte no lineal que es algo intuitivo, decir, bueno, eso puede funcionar así. Esto es intuitivo y es una característica de las culturas tradicionales no alfabetizadas, especialmente las culturas de los pueblos originales, en las cuales la vida se organizó alrededor de una conciencia muy alta del medio ambiente. Esta conciencia, esta intuición que tiene la gente en las comunidades es un recurso maravilloso que hay que aprovechar. Bien, el fundamento del modelo. El modelo tiene 2 fundamentos, ¿sí? Es que ya les había medio comentado. Uno es que se basa en la gestión del conocimiento. Se toma, la base del modelo es la observación, el escuchar a la gente, el conocer el ecosistema a través de la práctica diaria y de entender el acahual, cómo funciona el acahual. Y obviamente la incorporación del esquema de manejo integrado de territorio forestal, que tiene que ver también con toda esta parte. En la parte de la gestión del conocimiento tenemos el conocimiento ecológico tradicional, el primero, y el manejo forestal sustentable, que es toda esta serie de herramientas técnicas científicas del método científico, ¿no? Y la incorporación del esquema. Bien. En la gestión del conocimiento se tuvo que trabajar, ellos tuvieron que trabajar con la definición de la CAUAL, que aún se sigue discutiendo muchísimo en términos de la ley, y eso es clave porque necesitamos que la CAUAL sea reconocido como una zona, como un tipo de ecosistema que puede ser sujeto a reconversión. No es una selva en sí, sobre todo cuando está en un área, es decir, no es un área abandonada después de un incendio.
es un área agropecuaria que se dejó en descanso. Estas zonas todas son zonas agropecuarias en descanso que están siendo reconvertidas de área aprovechable para cuestiones maderables, no maderables, a áreas agropecuarias. El productor tiene esa libertad y tiene esa ventaja y necesita esa ventaja para poder diversificar su economía, a la vez que tiene un incentivo de conservación, porque en la medida en la que trabaja en sus parcelas, no regresa a necesitar de la selva. El reconocimiento de la vegetación secundaria como ecosistema, eso fue otro gran logro del equipo. Los criterios de intervención, cómo se iba a intervenir, cómo se iban a hacer esta parte, se hicieron muchas pruebas, muchísimas, más de 300 hectáreas se trabajaron durante varios años para poder sacar cuáles eran el óptimo de intervención y obviamente los datos de beneficios económicos, ecológicos y sociales. En la incorporación del esquema de manejo integrado manejo del territorio forestal fue básico. O sea, no solamente es tener la información, no era nada más tener los datos y la información, era cómo integramos este modelo a el manejo integrado del territorio, esta visión integral del territorio que se está construyendo en Calakmul y que está basándose y que va a ser un ejemplo a nivel mundial en cuestiones de no solamente el respeto al conocimiento ecológico tradicional, sino también el participar o el contribuir a generar estos territorios donde se cuenta con gobernanza por parte de las comunidades, el reconocimiento de diferentes tipos de actividades, en este caso la Cahual, como parte del territorio forestal, y la incorporación que se está trabajando para poder lograr la incorporación de este tipo de modelo en programas, inversiones y financiamientos, el reconocimiento como una política pública. Bien, el conocimiento tradicional y el manejo forestal sustentable. El conocimiento, de nuevo, es similar a la ciencia occidental en que se basa en la acumulación de observaciones, ¿sí? Se trabajó en esta base, como les comentaba. Bien, lo primero es, y esa es una prueba que le hago a muchas personas cuando doy esta plática, es cómo saber qué es un acahual, cómo reconocemos el acahual. El dilema del acahual, el dilema de la vegetación secundaria que primero no exista, se tuvo que trabajar, se tuvo que tenía esta intuición en campo, pero necesitábamos la base científica para poder generar un paquete tecnológico, por ejemplo. Afortunadamente hay varios científicos que colaboran con el ingeniero Juan Manuel y que tuvieron la mejor disposición de apoyar en cuestiones puntuales, y hay el doctor Samuel Levy, y hay otros científicos que han estado ayudando con sus propias investigaciones, pero que nos han permitido hacer los acercamientos para eliminar dudas. Y uno de los elementos que se repite en algunas investigaciones es que la densidad de fustes, la densidad de árboles en una cahual, necesitábamos saber que era una cahual, se reduce significativamente con la edad. A medida que tienes un área agropecuaria, la abandonas, se empieza a crecer y hay un guamil, y en los guamiles hay miles. Algunos datos dicen que los guamiles, no los acahuales, es decir, la vegetación que recién sale, puede haber hasta 40,000 individuos. Pero a medida que se vuelve una cahual, dice el doctor Levy y otros doctores, el doctor Pedro Macario, que la densidad se llega a ser en una cahual, digamos, de mediana edad, de clase de edad de 5 años, 22,000 individuos. 22,000 individuos de diversas especies vegetales están presentes por hectárea en una cahual de 5 años. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tenemos 22,000 especímenes de los cuales se puede disponer en promedio. Para cuando ese cahual llega a tener 50 años y ya llega al grado de madurez de una selva, en promedio tiene 4,000 individuos. Es decir, la reducción de las densidades se va dando como parte de la competencia natural. Y eso es algo que es clave en el manejo del modelo y de los porcentajes de intervención. Bien, decíamos, el lado de la izquierda es la selva, es el área forestal permanente certificada por parte de FCC del Ejido Nuevo Becal, y el de la derecha es un acahual en el Ejido Valentín Gómez Farías. Entonces, tienen cubierta forestal, y eso
uno de los puntos que se tuvo que trabajar. ¿Por qué? Porque la primera parte y la clave de reconocimiento del modelo y de poder trabajar un modelo para generar políticas y para generar y ayudar a la gente a poder tener el reconocimiento de su conocimiento ecológico tradicional y de sus actividades fue: necesitamos que se reconozca la vegetación secundaria, ¿sí? Y la diferencia se ve. Del lado izquierdo está los diámetros y las especies que existen, por ejemplo, en la selva de Nuevo Bécal, y del lado derecho, pues la foto que ya vimos, que ese es el acahual. Son diámetros muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, cuando se empezó a trabajar en el 2008, el ingeniero Juan Manuel dijo: bueno, es que necesitamos saber cuál es la intervención. Muy poca gente realmente se había percatado de esta capacidad que tenía el Acahual, y ya para 2008 ya tenía más de 10 años que estaban tratando de trabajar, y digamos, en este intercambio de opiniones, informaciones, tires y aflojes con diversas autoridades para lograr el reconocimiento como área productiva y como área de reconversión, que necesitaba tener las facilidades de cualquier área agropecuaria para la producción de manera intermitente, de ir de la parte de aprovechamiento de productos de tipo forestal a poder tener esta opción de reconversión, tomando en consideración que tenías un área forestal en todos los ejidos que dejabas o que tenías bajo manejo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces se empezaron a hacer las pruebas y resulta que se llegó a hacer diversos aclareos. En el 2008 se establecieron 300 hectáreas repartidas en 10 ejidos, un promedio de 30 hectáreas por ejido, para poder hacer las intervenciones y medir el alcance del modelo. Se concluyó que se podía hacer un aclareo hasta el 60% fundado en la composición del ecosistema a medida que la sucesión ecológica se iba dando, pero era demasiado material. El material que se sacaba era demasiado el volumen, y aún había que trabajar otras partes del modelo. ¿Qué hacemos con tanto material, con tanto lo que se produce? Ahorita vamos a ver los volúmenes. Entonces, todas esas parcelas pues seguían siendo trabajadas, ¿no? Bien, se empezó a trabajar con tecnología, ya se empezó a avanzar y empezó a meterse mapas y planos y lo demás, y existen actualmente algunos elementos que utiliza el equipo técnico, como la fotogrametría, que permite hacer modelos tridimensionales para poder ir viendo el desarrollo del acahual, y la estructura, digamos, la topografía del acahual, para poder ver más o menos cómo tomar decisiones en la planeación, utilizando drones y fotografía y video en tiempo real. Bien, ¿cuáles son los criterios del diseño del acahual? Siempre hay árboles que van creciendo bonito. Eso es lo que te dice la gente. Uno pregunta: bueno, ¿y cuál es el criterio? Los árboles que van creciendo bonito. Decía el doctor Levy, su frase es: ¿cómo sabemos cuáles son los árboles que hay que eliminar? Y su frase es: que se mueran los feos. Entonces, es eliminar los árboles enfermos, doblados, que tienen crecimiento deficiente y que están quitando espacios. Entonces, se trabaja mucho en base a la dominancia y la selección de especímenes de acuerdo a los criterios del productor. Es un modelo muy versátil, porque es suficiente para llenar las expectativas y las necesidades y la visión individualizada de cada productor. De modo que puedes tener un área biodiversa con todo su funcionamiento biodiverso, pero que además produce economías. Y el criterio es dominancia, la selección de especímenes, la cobertura respetando densidades, la cobertura que obviamente se promueve por la apertura de claros y lo demás, y el enfoque del diseño de la parcela en base a las necesidades del propietario. Bien, lo que les decía, la bronca es cómo logramos que la autoridad reconozca la vegetación secundaria como un ecosistema. Estamos hablando de hace unos 10 años. Y bueno, pues este fue parte del proceso. Se tuvo que trabajar, se tuvo que innovar para poder cubrir este vacío que había y que sigue habiendo en la mayor parte del país, ¿no? Si tomamos en consideración que el municipio de Calakmul tiene aproximadamente 1.400.000 hectáreas de selva, que ocupa aproximadamente un 24%, es decir, una cuarta parte de todo el tamaño de Campeche, y que
posee una serie de ecosistemas. El problema que teníamos era, no existía, si uno ve un mapa, es el mapa de usos de vegetación de INEGI, usos de suelo y vegetación, es a una escala de 1 a 250,000. Y la escala 1 a 250,000 no permite la planeación a nivel de parcelas, todo el mundo lo sabemos, porque la generalización de los planos es eh, demasiado amplia como para poder enfocarse y permitir bajar a una escala que te permita la planeación a nivel de parcelas, por ejemplo, de 10 hectáreas o de zonas donde pueda haber ese tipo de ecosistemas. Además, la vegetación secundaria no se reconoce, hay selvas y otro tipo de ecosistemas, pero generalmente se reconocían como pues, pastizales. Y ya vieron la fotografía de la Cagual, no es un pastizal. Bien, si uno veía la fotografía de INEGI y tratabas de, por ejemplo, esta no se ve muy bien, pero esta es una zona que es básicamente la carretera que va a Pelchen, aquí está Espujil, por aquí está Solaguna, y en esta zona aquí esta es la zona donde está el Ejido Nuevo Becal. El Ejido Nuevo Becal, no lo pierdan de vista. Nos acercamos un poquito más, aquí está, esta es la carretera que va a Nuevo Becal. Aquí está Nuevo Becal. Si ven, de acuerdo a ya acercándonos mucho en el plano de INEGI de 1 a 250,000, tiene 4 tipos de ecosistema, que es selva baja espinosa superenifolia, que es esta parte de las rayas verticales. El pastizal cultivado, ojo, es lo que les decía pastizales, que es este PC gris. MQ, que da selva mediana superenifolia, que es casi todo el polígono morado, y en la parte de abajo van a ver un anteu, que es un tular, es un área inundable, es un bajo muy grande que de hecho baja hasta valga la redundancia, baja hasta la carretera que colinda con Espujilas y Chetumal. Bien, no hay reconocimiento de vegetación secundaria, y sin embargo sí la hay. ¿Qué se tuvo que hacer? El equipo de trabajo del ingeniero Juan Manuel tuvo que darse a la tarea de ingeniárselas, y durante algunos años estuvieron buscando una solución para poder encontrar el reconocimiento de la vegetación secundaria y sobre todo el poder trabajar escalas que permitieran la planeación a nivel de parcela. Entonces, la solución vino con un proyecto con Conavio, y con Conavio se dedicaron a construir un mapa de vegetación y uso del suelo a una escala de 1 a 20,000 para el municipio de Calakmul. Esta fue una tarea épica porque tuvieron no solamente que georreferenciar y que hacer toda la parte del mapeo a nivel de satélite, sino que se hizo verificación. Los puntitos verdes que ven ahí son la verificación, porque el interés era la vegetación secundaria y aparecía como otro tipo de ecosistema. Entonces, el equipo técnico se dio a la tarea de ir a hacer la verificación de las zonas, de las parcelas, para poder determinar qué tipo de vegetación secundaria era, si había o no había vegetación secundaria, si eran realmente pastizales o alguna otra cosa. Esa tarea llevó varios años, pero se pudo obtener este plano y ha marcado una diferencia enorme en la capacidad de planeación para la gobernanza, para todo lo que es la diferenciación de actividades y para el manejo integrado del paisaje. Este solo plano permitió el poder adquirir otra visión, y esa visión nos ha ayudado muchísimo a poder crear esta, esta serie de mosaicos en los cuales enlazados se puede impulsar iniciativas de manejo integrado del territorio forestal. Bien, cuando vemos el mapa van a ver que existe, bueno, dijimos más o menos 1.400.000 hectáreas. Esta es el mapa de vegetación y los tipos de vegetación. Y se incluyeron y se verificaron los vegetación secundaria. Aquí van a encontrar 3 tipos de vegetación secundaria identificada, que fueron 479 hectáreas de vegetación secundaria arbórea de selva baja espinosa, superenifolia, 12,000 hectáreas de vegetación secundaria arbórea de selva superenifolia y 109,000 hectáreas de vegetación secundaria arbórea de selva mediana superenifolia. Si ven, la mayor parte es bueno, te vamos a ver un poco más adelante, son lo que está simbolizado en café, en tonos de café. El amarillo son áreas agropecuarias, pero los cafés son los acahuales. Si se pueden observar y se dan una idea, están generalmente ubicados en las orillas de las carreteras. Esa es la carretera que va a Opelchen y hacia el sur, y esta es la carretera que va perdón, aquí esta que va al sur, y esta es la que va hacia Jopelchen. Todo esto hacia Jopelchen,
Esa es la que atraviesa de Escárcega a Chetumal y siguen estas partes de las carreteras. Bien, dijimos las zonas, tenemos esas zonas y en total se contabilizaron 122,000 hectáreas que antes no eran reconocidas, que no existían, por la escala y por los criterios de INEGI. Y esto limitaba muchísimo a los productores el poder tomar decisiones. Van a ver cómo fue clave el poder trabajar esta parte. Entonces, la vegetación secundaria de los tres tipos alcanza para tener 122,431,31 hectáreas. Otros tipos de ecosistema que no son forestales son 57,000 hectáreas, agropecuarios, carreteras, áreas urbanas, es decir, todo lo que no es cubierta forestal. Si vemos la parte de cómo se utiliza el plano, este plano, y cómo ha ido ayudando de manera increíble a poder tomar decisiones a los productores de Calakmul y cómo debería ser un ejemplo replicable a nivel nacional este esfuerzo y esta herramienta maravillosa de planeación. Tenemos la misma imagen del mapa de INEGI, solo que aquí está Solaguna, este es Nuevo Bécal, este es Espujil, ¿sí? Y ya se ve la diferenciación de los tipos de vegetación, pero podemos acercarnos más. Nos acercamos un poco más y ya es mucho más claro cómo se da toda esta diferenciación de la vegetación más cerca y ya tenemos una imagen muy clara de cómo se está dando todos estos sistemas en el ejido. Abajo van a ver los tipos de vegetación secundaria arbórea de selva alta, selva mediana, vegetación secundaria arbórea de selva mediana, la vegetación secundaria de selva baja espinosa, las sabanas, áreas agropecuarias, cuerpos de agua, establecimientos humanos, etcétera, ¿no? Ya existe una gama mucho más amplia, no solo son 4 tipos, y lo que se veía arriba, esa vegetación secundaria se encuentra ya identificada en Nuevo Bécal, y esto permitió hacer planeación del territorio de manera más fina para poder establecer bien los criterios del manejo y conservación y protección del territorio a plazo, a un largo plazo. Bien, esto era lo que se podía sacar del mapa de INEGI y esto es la diferencia entre los dos. Este circulito que está aquí, que dice que es un pastizal y que es una selva mediana y que tiene además esta parte de selva baja, es esto, es esta zona. Y esta zona es una cahual y está identificado la cahual. Entonces, esa es la diferencia, esa es lo genial de tener una herramienta de este tipo. Bien, antes de esa herramienta, digamos, esta era la zonificación que se podía lograr con el ordenamiento ecológico territorial en el 97 de uso actual del suelo del OTC de Nuevo Bécal. Lo más que se pudo hacer es volver a rezonificar la zona forestal. Toda esta zona de abajo había sido clasificada desde la división en el 94 del territorio para decidir qué se iba a hacer en cada zona y se había destinado más de 26,000 hectáreas a uso futuro agropecuario, con algunas zonas de parcelas y obviamente pues toda la Guayim, el área urbana, etcétera, ¿no? Pero no se podía hacer absolutamente nada más. En el 2009 fue cuando se hizo este ordenamiento ecológico territorial. En ese año se trabajó y después, posteriormente, ya teniendo ya una idea mucho más herramientas y esta parte de la zonificación que veíamos de vegetación secundaria, van a ver los cuadritos rojos, no se lee muy bien, pero confíen en mí, el anaranjado, este es agropecuario, y esta zona que dice reconversión es vegetación secundaria, es toda la vegetación secundaria de Nuevo Bécal. Aquí están estos cuadritos azules, los cuerpos de agua son estos azules más fuertes, pero aquí entra un elemento fantástico de planeación que ejemplifica la utilidad de tener un plano a una escala que permita la planeación, y es lo que está en negro son las parcelas de Sembrando Vida. Se logró que la mayor parte de las parcelas cayeran dentro de vegetación secundaria para poder entrar al programa de Sembrando Vida en Nuevo Bécal sin afectar áreas de otro tipo. Es decir, el ejido ya tiene una conciencia de cuáles son las zonas de reconversión que pueden trabajarse con programas de todo tipo, con actividades agropecuarias que pueden reconvertirse, es decir, pasar de un área agropecuaria a un programa de tipo plantaciones o un programa de tipo de manejo de acahuales y regresar si quieren a área agropecuaria, ¿no?
Bien, esto ya con el reconocimiento se pudo generar un mecanismo, hablando de los mecanismos de gobernanza. La bronca que teníamos anteriormente es que se hizo el OTC, pero los OTC son herramientas, digamos, fue un primer intento de planeación y de ordenación del territorio completo, pero no tiene una validez legal como para poder establecer la gobernanza, hacer planificación a largo plazo y lograr el reconocimiento por parte de las autoridades. Si la vegetación secundaria todavía estaba en ese estire y afloje, pues la parte de poder darle a la comunidad el reconocimiento, pues todavía estaba más complicada. Así que se logró que la vegetación secundaria fuera colocada dentro de un instrumento que le permite a las comunidades y a los propietarios de terrenos el tener la gobernanza sobre su territorio, y esa es el ADBC. Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Nuevo Becal logró en el año 2018 obtener la certificación por parte de la CONAMP. No me voy a extender en toda la zonificación y lo demás, porque estamos hablando de los acahuales. Y lo importante aquí es que se logró zonificar y se logró integrar en esta área natural protegida que comprende el 99% del territorio con un manejo que es completamente respetuoso de su conocimiento ecológico tradicional. Es decir, ellos decidieron, esta es la zona, en la parte de zonificación, si se fijan, hay zonas núcleo, que son los dos santuarios, el santuario Sopilote y el área de servicios ambientales, pero la mayor parte tiene que ver con aprovechamiento sustentable, donde tienen manejo forestal, maderable, no maderable, aprovechamiento de chicle, eh, eh, semilla y hoja de ramón, la UMA, una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, cinegético, tienen todo tipo de apicultura, y ellos mismos pudieron establecer su estrategia de la DBC basados en su zonificación, sus áreas de vegetación ya reconocidas a una escala que fuera que les permitía la planificación, y el incluir sus zonas de acahuales como áreas de uso tradicional y de aprovechamiento sustentable de ecosistemas, que básicamente es el área de acahuales. Bien. Nuevo Becal. Nuevo Becal se reconoció porque esto está certificado por la CONAMP, y dentro del programa de manejo, de la estrategia de manejo de Nuevo Becal, basado en el mapa de 1 a 20,000 de Conavio, se logró el reconocimiento de su vegetación secundaria como parte de los ecosistemas de manejo, conservación, reconversión y diversificación del ejido. Dice el esquema de manejo, dice vegetación secundaria, y hay más de 2,000 hectáreas, 2,209 hectáreas para ser exactos, que es un 4.3% de la superficie. Realmente en Nuevo Becal no ha habido tanto aprovechamiento de ecosistemas. Tienes un ejido con mucha conservación. Bueno, siguiendo este ejemplo de lograr integrar sus parcelas de vegetación secundaria, que han estado trabajando durante años con carbón, con una serie de diversos esquemas, se logró incorporar no solamente Nuevo Becal, sino los otros 10 ADBCs. Ahorita ya son 14, me comentaban, ya son 14 ADBCs, áreas destinadas voluntariamente a la conservación, y ahorita el año pasado eran 92,000 hectáreas y actualmente están ya alcanzando casi 120,000, más de 120,000 hectáreas, lo cual vuelve a colocar y mantiene a Calakmul como el área donde existe el mayor número de ADBCs a nivel nacional. Nuevo Becal es el ADBC más grande de todo el país, con más de 50,000 hectáreas. La mayor parte de las ADBCs son pequeñitas, y la mayor parte de los ejidos que ustedes pueden ver por aquí tienen en promedio más de 1,000 hectáreas. 950 es el más pequeño, pero Nuevo Becal tiene más de 50,000. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, de la importancia. ¿Cuál es la importancia? Que el acahual, esta es la zona de acahuales, posteriormente Nuevo Becal se certificó, es la primera comunidad a nivel México y Norteamérica certificada por el impacto de sus buenas prácticas, incluyendo vegetación secundaria. Ojo, ¿sí? Es decir, todo el manejo del territorio. Si bien la vegetación secundaria no quedó certificada, ¿por qué? Porque FCC se certificó ante el Forest Stewardship Council, no puede certificar reconversión, ¿sí? O sea, no puedes desmonte y regresas, ¿no? Y sobre todo en cuestiones del tipo de certificación.
Nuevo Becal certificó sus buenas prácticas de todo el territorio para conservar la biodiversidad, es decir, para conservar el macizo forestal íntegro, no solamente en sus zonas donde están haciendo el manejo forestal, y decidieron dejar toda el área de vegetación secundaria. Esta parte está excluida de servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Porque es una cuestión de mitigación de riesgos. Dicen, esta es la zona, digamos, es una zona donde hay reconversión, y esa reconversión puede, puede llevar un riesgo. Ningún problema. ¿Por qué? Porque eso le siguió permitiendo a la comunidad que ya tenía su gobernanza sobre todo su territorio, seguir realizando sus actividades. No están desmontando, están haciendo el trabajo con el manejo de acahuales que les permite generar esas economías. Vamos a ver los beneficios más adelante. Pero se pudo otra vez tener una planificación, una zonificación de vegetación secundaria, un reconocimiento por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas como un tipo de ecosistema dentro de una reserva, que es un área diversificada y de uso tradicional, y un uso de reconversión. Bien. Mientras tanto, sigue todavía las discusiones, ¿no? Entonces tenemos aquí las áreas de las 10 ADBCs, ya son 14, y tenemos esta parte. Otra, o sea, teníamos que trabajar, se tuvo que trabajar con la gente en cuestiones de el tipo de productividad, porque todo el mundo pregunta, ¿y cuánto ganas? Ya saben, ¿no? Bueno, los inventarios, se han hecho inventarios durante muchísimos años, hay un promedio, en promedio los acahuales aproximadamente 5 años por hectárea dan 118 metros cúbicos de diámetros pequeños, es decir, sirven para ciertas actividades, pero si hacemos un cálculo de remoción total en 1.300 metros cuadrados, acuérdense el 13%, los volúmenes son altos, ¿sí? Si se hace aclareo, el aclareo es también el 30%, les decía, si hacemos el 60% es demasiado volumen. Entonces el cálculo está aquí abajo, si tenemos 118 metros cúbicos por hectárea, que es el 100%, y en el 87% hacemos incluso, hay un punto aquí también, se tuvo que bajar, en este caso si es el mínimo, el 18% se tuvo que bajar el aprovechamiento, el aclareo, porque aún se está trabajando con ese reconocimiento de los acahuales, aún se está trabajando con la capacidad que tenga las autoridades de generar una política que les permita los beneficios de otros programas donde no tienen que embrollarse, donde se respeta su conocimiento ecológico tradicional y no tienen que embrollarse en toda esta cuestión que tiene que ver con el manejo de un acahual, que luego se lo meten como selva, ¿no? Bien, tomando los mínimos, que es el aprovechar el 13% completo, o sea, perdón, sí, el 13% de superficie y solo el 18% del 87%, tenemos 33.82 metros cúbicos de pequeñas dimensiones. ¿Sí? Si lo dividimos, si lo hiciéramos carbón, por ejemplo, de manera sustentable con reducción de emisiones, vamos a tener 6.76 toneladas. Y de esas, si sale como a 1.800 pesos la tonelada, de, digamos, a 1.8 pesos el kilo, así vendido intermediario, pues tienes una ganancia por la limpieza y la remoción de 12,000 pesos. Eso son por hectárea. Y también se utiliza la madera, se hicieron pruebas para poder hacer otro tipo de actividades. Actualmente parte de lo que se está trabajando también es el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades para poder procesar toda esa madera de acahuales para construcción, para materiales de construcción, para piezas prefabricadas para construcción, para muebles, etcétera, ¿no? Obviamente hay otros usos que se pueden utilizar esos 33.82 metros cúbicos como lignina, biocombustible y biomasa. Eso es si un productor tuviera solo una hectárea. Bien, los beneficios locales. Los beneficios locales de los acahuales, obviamente, es la capitalización a corto plazo, porque desde que empiezas a limpiar, puedes empezar a hacer toda la parte de comercialización. Productos, toda la parte de productos, la parte de biodiversidad, obviamente, porque vas a mantener, no es una plantación forestal, es un área que mantiene, ese es un acahual, que mantiene bastante de su composición de biodiversa, que permite la permanencia de otras especies de fauna, y obviamente los servicios ecosistémicos, en la medida que el acahual adquiere diámetros,
permite la captura de carbono, por ejemplo. El mantenimiento, muy importante, el mantenimiento de los procesos hidrológicos, de los servicios ecológicos hidrológicos, y aspectos de conservación del suelo, aspectos que tienen que ver con aspectos recreativos, de paisaje, etcétera, ¿no? Todos esos beneficios que derivan de mantener ecosistemas en un proceso de ciclo natural, digamos, bajo manejo, pero que retoma mucho del porcentaje de lo que es un ecosistema, digamos, en recuperación. Bien. Los beneficios regionales. Yo quiero hablarles tantito de lo que es el beneficio regional de la Cagual como parte del manejo integrado del territorio. Ya hablamos de Calakmul, aquí va en la imagen abajo, están las 10 ADBCs, 14 ADBCs ya actualmente que tienen este esquema integrado de vegetación secundaria, ya lo tienen incorporado en sus estrategias de manejo. Están del lado izquierdo, el polígono verde claro con varios tonos es Calakmul, es el municipio de Calakmul dentro del ordenamiento. Y a nivel regional es una cuestión fascinante. Déjenme les muestro esto. Como parte del esquema de impacto a nivel regional, esta es una imagen de Google Earth, este es todo el sistema, aquí está Calakmul, estos son los cuadros en blanco, son las ADBCs, por aquí está, algunas están dentro del área natural protegida de Calakmul, de lo que es la biosfera, la reserva de la biosfera de Calakmul, pero es el municipio, ¿no? Tenemos, aquí está el municipio de Otompe Blanco, ese ya es el estado de Quintana Roo, y es la zona que está en el municipio de Otompe Blanco y el municipio de Bacalar. Todas esas zonas están interconectadas. Bien, todavía tenemos la cuestión de conflicto de límites, ¿no? Pero tenemos esta cuestión que tiene que ver mucho y es parte de lo que también se está trabajando con el interés que derivó de los productores y de la gente que vive en la parte baja de la cuenca. No hay que olvidar que Calakmul y Opelchen están en la parte alta de la cuenca. Toda esta zona está interconectada. Y si bien tenemos estos macizos forestales bien conservados en la parte de la reserva de la biosfera de Calakmul y todos estos ejidos, no hay que olvidar que la cuenca va en declive a medida que avanza hacia la costa y en esta zona tenemos, aquí está, este es Nuevo Bécal, si se fijan está en el límite con Quintana Roo y Campeche y entonces va bajando toda esta zona y llega hasta, eso es Bacalar, esto es Chetumal y la bahía de Chetumal, no lo perdamos de vista, porque todo está interconectado. Cuando empezamos a trabajar con ellos, también estamos trabajando con el Consejo Comunitario de la Cuenca de Bacalar por la problemática que se da en este cuerpo de agua que tiene tanto potencial turístico y en los últimos años, en los últimos meses, perdón, ha estado sometido a una serie de impactos. Escuchaba a algunos doctores en ciencias dar unas conferencias diciendo que no se explican cómo es que no ha habido huracanes realmente y la laguna cambió de color y está terrible. Bueno, es muy sencillo de explicar, se les explicaba yo el otro día y es que hay que considerar que existe una zona de escurrimientos, que esta es la cuenca que está arriba, esta es la zona arriba de la cuenca, aquí se dan una serie de escurrimientos, toda esta parte, no terminé el planito porque estoy haciéndolo a detalle, pero estas son son las áreas de escurrimiento. Toda esta zona son escurrimientos y va bajando. Aquí en Calakmul estamos como a 300 metros sobre el nivel del mar y cuando llegamos a la parte de Bacalar estamos casi a nivel del mar. Entonces van bajando, aquí hay una serie de humedales y en la medida en la que podamos lograr que nuestros compañeros de Calakmul conserven y tengan los incentivos de conservación, los incentivos de producción diversificada, pero que a la vez conserva el macizo forestal y desincentivamos la deforestación, no solamente vamos a conservar el atractivo turístico y la belleza paisajística, sino los servicios ambientales que nos van a ayudar a que otras zonas que están en otro estado, que aparentemente están a 100 y cacho de kilómetros, no se vayan a desbaratar. Les doy un ejemplo rapidito. Cuando Cristóbal en junio de este año pegó acá, no nos pegó a nosotros, no pegó, yo estoy en Chetumal,
no pegó aquí, sino que pegó en Campeche y se vino una gran cantidad de agua, una enorme cantidad de agua que cayó en muy poco tiempo y se vino bajando por los escurrimientos. Todos esos son escurrimientos. Hubo gente en Bacalar que me dijo, va a ver que en unos días la laguna va a cambiar de color. ¿Por qué? Porque baja todo el agua, todos los escurrimientos por arriba, de las zonas que se están desmontando, de todas estas áreas, hay muchos humedales en esta zona. Esta es la parte de Cuenca Arriba, de Bacalar, y llegan a esta parte que son escurrimientos, lagunas, áreas de humedales, y se conectan, y se van conectando, y se van conectando. Y a mí me tocó, me enviaron videos, porque digo, trabajo también con la cuenca de Bacalar, y nos enviaron videos donde en esta zona, aquí está Buenavista y Pedro Santos, que es la parte norte de la laguna, entró una gran cantidad de escurrimientos que venían bajando desde la frontera con Campeche. Entonces, una de las cosas que como parte de los comités de cuenca comunitarios, porque son productores de calakmul que están empezando, o sea, que entienden su responsabilidad como parte de una cuenca donde se están ya, están atentos y están conscientes del impacto, pero también necesitan el apoyo y necesitan el reconocimiento y la inclusión de sus iniciativas en programas que les permitan la conservación de los macizos forestales. Toda esta zona que está en la parte de arriba son las áreas que van hacia Opelchen de los menonitas. Todo lo que sucede en la parte alta de la cuenca inevitablemente va a bajar hacia las zonas turísticas de la zona sur de Quintana Roo, porque todo eso son humedales, son áreas de humedales enormes, es un humedal muy frágil. Entonces, es esta importancia de poder reconocer que aquí está el acuífero de Cum, que también viene bajando, es esta zona que también alimenta, si se fijan, viene a dar a la Laguna de Bacalar. Laguna de Bacalar, y la bronca no es el freático. Aquí están los freáticos, el de Río Hondo, y es el moradito, y tenemos los escurrimientos quitamos los escurrimientos, que son los que van por arriba, y lo que nos vamos a topar es un área muy rica con un sistema hidrológico muy complejo que necesita aquí abajo aspectos de apoyo desde arriba de la cuenca, de la parte de arriba de la cuenca. Como les hemos hecho ver por parte del Consejo Comunitario de la Cuenca de Bacalar, les hemos hecho ver, afortunadamente los compañeros de Calakmul han respondido muy bien, que lo que suceda cuenca arriba va a impactar, no importa lo que hagamos, no importa si ponemos una reserva, no importa si prohibimos a todo el mundo entrar a la laguna, no importa lo que hagamos, si esta zona no tiene un manejo integral del territorio, va a impactar inevitablemente todos los acuíferos, pero sobre todo las zonas de escurrimiento que van a dar a la zona de la laguna de Bacalar, a toda la zona lagunar, a Chetumal, etcétera, ¿no? Y obviamente toda la zona hidrológica que va hacia Bacalar, que va hacia Bahía de Chetumal y toda la parte de la costa. Entonces, es importante reconocer la interconectividad de estos sistemas. Afortunadamente, a las autoridades les está tomando un poquito entenderlo, pero los productores ya están puestos. Entonces hay ya acuerdos entre la Sociedad de Productores Forestales de Calakmul, que son esta organización de 30 organizaciones forestales que están aquí en la parte de Calakmul, en la cuenca, arriba de la cuenca, y que están conservando y que están tratando de promover modelos de manejo integrado del territorio para que cuando, por ejemplo, viene el megaproyecto del tren, se pueda garantizar a largo plazo la salud de sus ecosistemas, obviamente, de sus formas de vida, de sus conocimientos ecológicos tradicionales, pero también contribuir con los compañeros que cuenca abajo van a sufrir los impactos y las consecuencias de todo lo que pasa en la cuenca arriba. Entonces ya existe afortunadamente la reserva de la biosfera de Calakmul, pero este modelo que están desarrollando los compañeros de Calakmul se va a replicar en comunidades cuenca abajo, porque se necesita hacer estos zonas de amortiguamiento, buffers, y parte del modelo de Calakmul que lleva la ventaja, que lleva muchos años de construcción, nos está facilitando a los productores de toda la parte alta de la cuenca y obviamente de la cuenca baja, el que podamos empezar a replicar los aprendizajes de los compañeros de Campeche. Afortunadamente hay una muy buena disposición, solo esperamos que las autoridades pues
estén atentas y nos puedan apoyar a impulsar un programa de ese tipo. Es un programa único en su tipo y sobre todo es un programa que ha sido diseñado desde los productores, desde este conocimiento, este respeto y conocimiento local, y que propone soluciones. Bien, regresamos con la presentación. Les decía, esta parte que es muy importante es este impacto regional. Afortunadamente ya se están moviendo los engranajes para que los productores de Cuenca Arriba y Cuenca Abajo se pongan de acuerdo y podamos empezar a trabajar un modelo integral de toda la cuenca con este esquema de manejo integrado de territorio a nivel ejidal y sobre todo el poder impulsar la generación y reconocimiento. ¿Cuáles son los retos? Los retos, obviamente, ya se está resolviendo el problema técnico, que si la cagual, que si el crecimiento, que si son grupos funcionales, cuáles son las especies, cuáles son los criterios, pero hay un problema legal pendiente, es decir, necesitamos las políticas, necesitamos estructurar los instrumentos normativos para simplificar los procesos de establecimiento de zonas de acahuales con fines productivos, que se reconozcan las zonas de reconversión y no se metan en un rollo de prohibiciones de decir, oye, es que mira, está creciendo ahí un chit y te voy a sancionar. No, qué bueno que está creciendo un chit, apláudele al productor y reconóceselo y apóyalo. No lo sanciones. En México tenemos ese problema de querer sancionar absolutamente todo y de satanizar todo. Esta gente ha estado manejando sus acahuales, son terrenos agropecuarios y lo que están haciendo es loable porque están realmente haciendo acciones para apoyar a nivel regional otras zonas. Y esa visión viene desde las comunidades y hasta cierto punto no se ha logrado obtener con ningún otro sector, que siguen peleándose, que con el cuerpo de agua, que con el bosquecito, que con el jaguarcito. No, nosotros queremos, este modelo es conservar todo el territorio forestal, todo el territorio, macizos gigantes, para los cuales muchos instrumentos no funcionan, pero este instrumento se está dando, se está logrando la gobernanza y la planificación de estas áreas que van a funcionar a mediano plazo, escuchen, a mediano plazo como buffers de amortiguamiento para poder mantener funcionando toda la cuenca, pero necesitamos el trabajo de la generación de políticas. Estos son, necesitamos los espacios, se requiere financiamiento, todo esto que les hemos estado platicando, se ha ido presentando, se presentó a autoridades, se ha presentado a mucha gente, pero sigue sin abrir interés. Actualmente los ejidos llegaron a un punto de decir, bueno, pues vamos a buscar inversión, ya que está muy lento el reconocimiento como programas. Necesitamos, la propuesta era poder meter 1000 hectáreas digamos, en un esquema tipo Sembrando Vida, en el cual se pudieran dar incentivos a los productores para hacer el manejo de acahuales. 1000 hectáreas bajo manejo, imagínense, bajo un manejo como el que les mostramos. 1000 hectáreas de zona de amortiguamiento, donde se podían establecer buffers para poder mantener los servicios ecosistémicos y no solamente el hacer una plantación, sino generar estas áreas de reconversión muy versátiles que pudieran generar captura de carbono y otro tipo de servicios ecosistémicos, a la vez que generan economías de inmediato para las poblaciones. Actualmente, les decía, se están hablando con algunos como Fondo Luxemburgo para poder establecer, ya que no hubo mucha respuesta por parte pues, de algunos programas, pues lo que se hizo fue tratar de buscar financiamiento y actualmente está en pláticas para poder establecer 1000 hectáreas de acahuales, áreas agropecuarias, lo vuelvo a recalcar, áreas agropecuarias para poder establecer este manejo. Y cuando les hablaba de las densidades, de los volúmenes que se extraen, si tenemos 6 metros cúbicos de carbón, imagínense con 1000 hectáreas, son 6000 metros cúbicos. Entonces, se tuvo que buscar la diferenciación de actividades y poder reducir a un punto que fuera un punto de equilibrio económico, de equilibrio ecológico, que es, con mucho se rebasa, porque acuérdense que las selvas tienen 4000 especímenes. Con el manejo que se da actualmente a los acahuales, ni siquiera se retiran, o sea, se queda como el 12,000 especímenes, se quedan 3 veces la densidad que hay una selva, con el manejo, con el mantenimiento y sobre todo con la derrama económica, mientras se genera un incentivo con trabajo, no incentivos perversos de conservación, que los que te pagan por no hacer nada, sino un incentivo por hacer un manejo adecuado
a la vez que mantienes tu cultura, tu conocimiento tradicional y generacional y obtienes incentivos. Bien, si tienen más dudas sobre este modelo, nos gustaría muchísimo poder impulsar más de la mayor cantidad de hectáreas. La gente de la comunidad, de las comunidades que están abajo en la cuenca, también les serviría muchísimo poder generar estas zonas de buffer, estas ADBCs, estas áreas destinadas voluntariamente a la conservación, como está haciendo Calakmul, que ya lleva la ventaja y lleva el liderazgo, para poder replicar este esquema de manejo que nos permite la conservación, el respeto al conocimiento ecológico tradicional, que usa herramientas de tecnología, que usa herramientas de conocimiento científico, pero que sobre todo piensa en el paisaje forestal como un todo, donde la Cagual es un área agropecuaria que puede someterse a reconversión, mientras las selvas siguen cumpliendo sus funciones ecológicas de conservación de la biodiversidad, de servicios ecosistémicos, de captura de carbono. Estas áreas capturan mucho carbono y se generan economías e incentivos para poder mejorar la calidad de vida de la población. Muchísimas gracias y espero que si tienen alguna duda, están los datos del ingeniero Juan Manuel y ellos les puede resolver cualquier duda. Esperamos contar con su apoyo y estamos en contacto.